Amiloidosis cardíaca, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el 27º Puerto Rican Congress of Cardiology de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología en el Sheraton Convention Center. Es traído a ustedes por Pfizer. Y continuamos aquí desde este Congreso de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, este año de manera diferente, parte presencial, parte virtual, pero es un congreso que agrupa a todos nuestros cardiólogos en Puerto Rico y también cardiólogos del exterior a través, ¿verdad?, de esa maravilla que lo es la tecnología, para ponernos al día de todo aquello que tiene que ver con nuestro corazoncito, porque es importante cuidar nuestro corazón. Nadie le gustaría, ¿verdad?, tener problemas, pero estamos hablando de esta condición de amiloidosis cardíaca y hay complicaciones que puede traer esta condición. Y una de ellas son las arritmias. Continuamos con la doctora María Ramos Cortés, quien es la vicepresidenta de esta Sociedad Puertorriqueña de Cardiología. Y para que la gente quizás tenga una idea mucho más clara, doctora, ¿qué es una arritmia? Arritmia cardíaca es una condición donde el corazón no está latiendo de manera regular. Las podemos dividir de manera sencilla en las arritmias atriales o supraventriculares que se originan en la parte superior del corazón. Las otras arritmias son las ventriculares que se originan en la parte inferior del corazón. En la amiloidosis, la arritmia más común es la fibrilación atrial, y que esta es una condición donde el pulso es completamente irregular y caótico. Es lamentable, ¿verdad?, que esa condición se puede tratar en otras condiciones cardiovasculares, pero en la condición de amiloidosis cardíaca es de difícil manejo. A pesar que tenemos los medicamentos, los pacientes no responden adecuadamente. O sea, que cuando nos presentamos con esta amiloidosis cardíaca y tenemos esta complicación de arritmia, el paciente, me imagino que entonces el diagnóstico no es tan alentador como podamos, ¿verdad?, si fuera amiloidosis cardíaca. Sí, el manejo es difícil, pero obviamente no imposible, pero es mucho más difícil. O sea, ¿es curable la amiloidosis cardíaca o una vez está diagnosticada es una condición que lamentablemente lo vamos a tener de por vida? Lamentablemente no es curable, pero el mensaje es tratar el problema de base de la proteína que causa el amiloide, ¿verdad? Independientemente de que no se cure, podemos enlentecer la progresión y de alguna manera evitar el depósito constante de esta proteína. O sea, que podemos lograr hacer cositas, ¿verdad?, para mejorar la salud, ¿verdad?, una vez tenemos esta condición, ese diagnóstico, pues para por lo menos que ese paciente los síntomas aminores, pueda por lo menos hacer un poco más de vida, no se quede, ¿verdad?, postrado en una cama y ese tipo de cosas, o sea, que podemos ayudarlo. Sí, y alargarle la sobrevida, ¿verdad?, porque podemos, sí, enlentecer, como dije, ¿verdad?, la progresión y en alguna medida evitar ese depósito continuo de amiloide. Hablamos mucho, ¿verdad?, en Puerto Rico y por los últimos años hemos hablado de los trasplantes y hemos visto cómo en Puerto Rico ha crecido muchísimo el poder hacer trasplantes en la isla. En el pasado nuestros pacientes tenían que irse a los Estados Unidos porque no habían clínicas ni especialistas, ¿verdad?, o subespecialistas en esto de los trasplantes. Sabemos, ¿verdad?, que ya llevan muchos años los trasplantes del corazón haciéndose en Puerto Rico. Hemos celebrado el cumpleaños del primer trasplantado. ¿Una persona que tiene la amiloidosis cardíaca podría ser un candidato a un trasplante de corazón? Sí, podría ser candidato al trasplante de corazón. Hay que seleccionarlo muy bien. Estos pacientes deben tener solamente el problema a nivel cardíaco, que sus otros órganos estén sanos. Normalmente es un paciente joven, y como le digo, hay que seleccionarlo tremendamente, ¿verdad?, para que le sea provechoso el trasplante, y este paciente va a seguir en tratamiento médico, ¿verdad?, porque él tiene el precursor del amiloide, así que tiene que estar medicado para evitar en el futuro la producción de estas células, de estas proteínas mal producidas, ¿verdad?, y evitar ese depósito. O sea que aunque a mí me trasplanten, ¿verdad?, el órgano del corazón, sí,
como yo tengo ya esa producción, tengo que estar constantemente o periódicamente haciéndome, ¿verdad?, estudios, me imagino que de la mano de mi cardiólogo, para evitar cualquier cosa, poderla atajar a tiempo. Sí, y mantener el tratamiento con los fármacos que evitan la producción, los elimina, estabiliza las proteínas normales para que no se transformen en amiloides. Eso es para toda la vida. Eso sin mencionar, ¿verdad?, los medicamentos que se utilizan, los trasplantados, que también son por el resto de la vida, para mantener ese órgano, que no tenga rechazo el cuerpo a la larga. Exactamente. Y mantener, ¿verdad?, ese órgano en óptimas condiciones en nuestro cuerpo. Claro. O sea, que tiene que estar con esas dos terapias continuamente. Se asocia la amiloidosis cardíaca a un aumento del riesgo de mortalidad. O sea, una vez a mí se me diagnostica esta condición, sé que mi riesgo a fallecer es mucho más alto que el resto de la población o que el resto de las personas que puedan padecer de alguna enfermedad cardíaca. Sí, aumenta la mortalidad. Dependiendo del tipo de amiloidosis, de la edad del paciente, de los órganos que están envueltos y afectados. En amiloidosis primaria es la del peor pronóstico, y estos pacientes, como mencioné, su expectativa de vida es de 12 a 18 meses, y si está envuelto el corazón, pues la expectativa se reduce a menos de 6 meses. En la amiloidosis hereditaria por mutación de TTR, pues al ser la progresión más lenta, la expectativa de vida es de aproximadamente 5 años a 15 años. O sea que por lo menos ahí pues le podemos dar un poco más, ¿verdad?, de esperanza a los pacientes. La amiloidosis cardíaca se puede confundir con otras afecciones del corazón, y usted menciona mucho, ¿verdad?, de la amiloidosis cardíaca si no está comprometido otros órganos. Si esa amiloidosis está en otros órganos, ese pronóstico al paciente es peor. Sí, porque afecta a otros órganos como el riñón, ¿verdad? Y eso que tiene una función básica. Exactamente, y van a desarrollar insuficiencia renal, eso debe traer la complicación de diálisis. Si se afecta el hígado, pues sí, no va a funcionar el cuerpo de la manera esperada, ¿verdad?, que si solo está afectado un órgano. O sea que se complica para ustedes los médicos cuando tenemos un cuadro de esa manera, en donde esta amiloidosis está en otros órganos, no meramente en el corazón. Sabemos, ¿verdad?, que el pronóstico quizás de sobrevivencia de ese paciente es algo que es incierto y prácticamente nulo. Sí, por eso el énfasis es en diagnóstico temprano y preciso. Eso es lo más importante y ese es el mensaje que queremos llevar, que cuando este paciente se presenta con síntomas de fallo cardíaco, con síntomas de retención de líquido de su cuerpo, que pierde peso sin estar en una dieta, sin estar haciendo ejercicio, que ese médico se enfoque, ¿verdad?, que sí está teniendo síntomas cardiovasculares y pulmonares, pero que se enfoque, ¿verdad?, en el diagnóstico diferencial y considere la amiloidosis como una de las causas. O sea, que es importante que ese médico, doctora Ramos Cortés, que ese médico primario, pues porque sabemos que muchas de nuestras personas de esa edad tienen que ese médico de cabecera que es primario, necesariamente tiene que ser un especialista, ¿verdad?, del corazón, que si ve estas señales, hay que enviarlo inmediatamente a hacer esas pruebas, o si no, enviarlo entonces al cardiólogo para que pueda atender al paciente lo antes posible. Sí, este tipo de pacientes se beneficia de un equipo de médicos expertos que hayan visto la condición, que estén acostumbrados a sospecharla. Y en ese equipo médico debería estar el hematólogo, el cardiólogo, el nefrólogo y el neurólogo. O sea que es multidisciplinario como se trabaja con este paciente. Sí, el acercamiento debe ser así. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a doctora María Ramos Cortés, quien es la vicepresidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología. Gracias por toda esa valiosa información. Y al menos, pues, a aquellos que son mucho más jóvenes, podemos darle esperanza de vida con los medicamentos y los tratamientos existentes. Eso es correcto. Me voy a la pausa. Regreso con más. Amiloidosis cardíaca, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez es traído a ustedes por Pfizer.
Existe un tratamiento bioral y de uso diario que ha resultado favorable para la condición y los síntomas provocados por esta rara enfermedad. Consulte con un cardiólogo si padece este trastorno. Amiloidosis cardíaca, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez es traído a ustedes por Pfizer. Regresamos en breve.